Audiolibros en Latino presenta Los casos de Max Carrados por Ernest Brama. Juegos en la oscuridad. Esto sí que es gracioso, señor, dijo el inspector Biddle, observando a Carrados con el meditativo respeto que siempre le había inspirado el detective aficionado ciego. Es gracioso, pero parece que no hay nada que ocurra en el extranjero que no deje su huella aquí, en Londres, siempre que uno se tome la molestia de mirar, claro. En el lugar adecuado, añadió Carrados. Naturalmente, admitió el inspector, pero en el 90% de los casos no sacamos nada en claro, porque nadie tiene ningún interés particular en investigar aquí, o la cosa ya viene hecha y acabada desde otra parte. Y bueno, no me refiero a asesinatos comunes o robos de individuos solitarios, sino... Un humilde tono de orgullo profesional traicionó al tranquilo entusiasta. A verdaderos crímenes de primer nivel. ¿Como en el caso de los bonos al 5% del Banco de San Antonio?, sugirió Carrados. Ajá, tiene usted razón, señor Carrados. Biddle negó con la cabeza con ademán sombrío, como asumiendo que tal vez en aquella ocasión alguien debería haber investigado. Un hombre tiene un ataque cardíaco en la oficina de información del representante consular de la Ecuatoria Británica y el resultado es la pérdida de 250,000 libras en valores en México. Luego está también aquello del amuleto de jade con una esvástica que se empeñó en Basín, y todo lo que se podría haber deducido de aquella pieza en el juicio del asesinato ritual de Karlov. Y el embrollo de la West Hampstead Lost Memory y la conspiración de la bomba de Baripur. Todo aquello se podría haber resuelto si alguien lo hubiera investigado. Totalmente cierto, señor. Y los 3 niños de aquel millonario de Chicago, Cyrus B. Bunting, ¿no se llamaba así?, que fueron secuestrados en pleno día en la puerta del New York Lyric, y luego 3 semanas después, una chica sorda escribió con tiza en una pared de Charing Cross donde se encontraban. Recuerdo haber leído una vez en un artículo de economía que todas las monedas de oro extranjero tienen un hilo que las une directamente con Tranley Street. Una metáfora, claro, señor, pero bastante ajustada, sin duda alguna. Bueno, me parece que todos los grandes delitos que se cometen en el extranjero dejan su huella aquí, en Londres, aunque para saberlo, como usted dice, hay que mirar en el lugar adecuado. Y en el momento justo, añadió Carrados. El momento justo es a menudo el presente, y el lugar con frecuencia está delante de nuestras narices. Damos un paso en falso y la oportunidad se ha perdido para siempre. El inspector asintió y contribuyó con un grave monosílabo al acuerdo entre ambos. El más prosaico de los hombres en el cumplimiento de sus obligaciones comunes pareció sin embargo iluminarse gracias a un latente chispazo de vanidad. Dio la impresión de que se tomaba su profesión de un modo romántico, cuando no tenía ningún caso importante entre manos. No, tal vez en un caso entre 1000 no sea para siempre. Quizá, se corrigió el ciego con aire pensativo, este duelo perpetuo entre la ley y el criminal en ocasiones me recuerda a una partida de cricket, inspector. La ley está en el terreno de juego y el criminal lanza la bola. Si la ley comete un error, no coge la bola o la deja caer. El criminal puntúa o tiene otra oportunidad para actuar. Pero si es él quien falla, porque deja pasar una bola legal o comete alguna acción irregular, se acabó. Sus errores son siempre fatales. Los de la ley solo son temporales y irrecuperables. Muy bien, señor, dijo Biddle levantándose. La conversación había tenido lugar en el estudio de The Turrets, donde Biddle había acudido a consultar a Max Carrados. Muy adecuada su comparación, desde luego. Lo recordaré. Bien, señor, solo espero que ese Guido el Navaja tenga la mala suerte de lanzarnos a nosotros la bola. El S empleado por el inspector Biddle señalaba casi de forma imperceptible el instintivo desprecio que sentía por Guido.
Aún así, Biddle se veía impelido a respetar a Guido por su reputación y su fama, y en consecuencia se había aprovechado de la amistad de Carrados para informarse y colaborar. Como hombre, Guido era extranjero, peor aún, era italiano, y si hubiera sido por él, el inspector habría opuesto a su sinuosa flexibilidad los métodos rígidos, típicos de la siderurgia británica, de la fuerza que tanto llama la atención al observador imparcial, porque son implacables, muy poco profesionales, bastante convencionales, y eso había que admitirlo, a menudo curiosa e inexplicablemente eficaces. El delito que por caminos tortuosos había puesto a Il Razzojo y su banda el conocimiento de Scotland Yard remite al tipo de historias discretamente mencionadas en un sueldo por el periodista de sociedad de turno, educadamente descartadas por el astuto lector, y por fin expuestas de forma indiscreta y con todos los detalles en las inevitables y principescas colecciones de la generación posterior. El caso giraba en torno a una inminente boda real, una cierta condesa X. En este punto el lector puede contar con la discreción del periodista, muy celosa y residente en Viena, y un par de documentos. Aquí el biógrafo aristocrático aportaría sus conocimientos, que podrían dar al traste con las nupcias reales. Para conseguir esos documentos, la condesa contrata los servicios de Guido, el canalla más sinvergüenza que pudo encontrar para llevar a cabo semejante misión. Hasta cierto punto, en lo que se refiere al robo de los documentos, para ser precisos, Guido tuvo éxito, pero a costa de que los agentes de la ley le pisaran los talones. Ese era el inconveniente de emplear a un ladrón para llevar a cabo un trabajo que implica un delito. Con independencia de los derechos morales que tuviera la condesa sobre aquellos documentos o sus implicaciones económicas, su cómplice no tenía derecho ninguno a tomarse esa libertad. Guido podía ser arrestado y acusado de media docena de delitos en varias capitales de Europa. Se largó de Viena en el tren del norte con dirección a Cracovia, pero de modo ingenioso consiguió detener el tren en Czechslu y desviarse hacia Chardim. Para entonces, la prensa y sus movimientos eran bien conocidos en más de un lugar donde tenían interés en atraparla. La diplomacia aportó sus recursos, y la historia de Guido se convirtió en la del zorro acosado, huyendo de matorral en matorral, con todas las madrigueras cerradas para él. Desde Pardubice se dirigió a Glatz. Llegó luego a Breslavia y bajó por el Oder hasta Stettin. Gracias a la generosidad de su patrona, tenía fondos suficientes para proseguir su huida, y se reunía con sus cómplices o los abandonaba siempre que la ocasión lo requería. Tras unas semanas de acoso, lo descubrieron en Copenhague, y sin tiempo que perder, lo dejó todo y huyó. Cruzó en ferry a Malmö, y allí cogió un tren nocturno hasta Estocolmo, y por la mañana embarcó a Stalson para pasar a Turku, con la intención de cruzar a Revel y así regresar a Centro Europa por rutas menos frecuentadas. Pero en aquel movimiento tampoco tuvo suerte, y aunque lo avisaron con tiempo gracias a una misteriosa ayuda que hasta entonces lo había protegido, se vio forzado a bajarse del barco de vapor en alguna de las múltiples islas del colmado archipiélago. Consiguió llegar a Helsingfors y en el plazo de 48 horas estaba de nuevo en Frihavn, con sus perseguidores de momentos despistados y gozando de unos breves momentos de respiro. Para apreciar el significado exacto de estas huidas y vagabundeos, es necesario recordar cuáles fueron las circunstancias. Guido no estaba zigzagueando por Europa en una inútil búsqueda de aventuras pintorescas, y desde luego no viajaba inspirado por ningún melodramático amor. Para él, cada paso era vital. Cada desvío o cada retroceso era la consecuencia necesaria de planes ampliamente meditados. Llevaba en su bolsillo los papeles por los que había corrido todos aquellos riesgos. El precio acordado por el servicio era lo bastante elevado como para que mereciera la pena tomarse el tiempo oportuno. Pero con el fin de consumar la transacción, era necesario que el botín acabara en manos de la mujer que lo había contratado. Siguiéndolo por toda Europa, su patrona esperó con paciencia infinita,
aunque a ella también la vigilaban y se veía obligada a esconderse a cada paso. La Condesa X era lo suficientemente importante como para que su persona resultara inmune a los potentes y rígidos métodos del servicio secreto de su país, pero todo posible acercamiento de Guido a la Condesa se interceptaba. Para Guido, el problema era conseguir un respiro lo suficientemente amplio como para poder comunicar su posición a la Condesa, y para que ésta pudiera acudir a ese lugar o enviarle un intermediario de confianza. Desde luego, todo el entramado de la intriga podía derrumbarse, pero hasta ese momento Guido había conseguido escabullirse y el tiempo apremiaba. «Le perdieron la pista en Utola», dijo Beadle, explicándole las circunstancias del caso a Max Carrados. 3 días después descubrieron que había regresado a Copenhague, pero para entonces ya se había esfumado. Ahora le han perdido el rastro, salvo por las deducciones que se hacen a partir de los anuncios de esas intrigantes flores de melocotón que han aparecido en The Times. La Condesa, por su parte, se ha apresurado a viajar a París, y Lafayette piensa que todo apunta a una reunión en Londres. Supongo que el Ministerio de Exteriores estará deseando hacerles un favor a los austríacos. Supongo que sí, señor, admitió Beadle, pero desde luego mis órdenes no vienen de ahí. Lo que nos interesa es que eso sería un gran éxito para nosotros. Aún están un poco escocidos con Scotland Yard por lo de Hans el flautista. Naturalmente, admitió Carrados. Bueno, veré lo que puedo hacer si se presenta la ocasión. Déjeme que investigue algo y si lo considero oportuno, pásese por aquí para charlar un rato. Hoy es miércoles. Estaré disponible en cualquier caso el viernes por la noche. Aún no siendo un obseso de las normas y los horarios, el ciego era habitualmente exacto en ese tipo de precisiones. Hay quienes sostienen que cualquier compromiso debe mantenerse a toda costa. Hombres que ignorarían una orden dada en el lecho de muerte con tal de acudir a la cita fiel con un mendigo. Carrados no era tan exagerado y se ceñía a lo importante. Mi palabra, había dicho en alguna ocasión, está sujeta a las contingencias y circunstancias, como todo lo que me concierne. Si hago una promesa, es con la condición de que no surja algo más importante que me obligue a actuar en sentido contrario. Esto lo puede entender cualquiera que tenga un mínimo de sensatez. Y, por cierto, en esta ocasión surgió algo que le impidió a Max seguir con el caso de la Condesa X y su cómplice viajero. El viernes por la noche había cogido el teléfono justo antes de cenar para recibir un mensaje que al parecer debía escuchar personalmente. Greatorex, su secretario, había atendido la llamada, pero entró en el estudio para decir que la persona que telefoneaba no le había dado más que su nombre, Brebner. Carrados no conocía a nadie que se llamara así, pero ese tipo de cosas solían ocurrirle, así que se dispuso a escuchar. «¿Sí?», dijo al auricular. «Soy Max Carrados. ¿Quién es?» «Oh, ¿es usted? ¿De verdad? El señor Brickwall me dijo que hablara con usted directamente». «Bueno, pues aquí me tiene. Brickwall, ¿es usted del Museo Británico?» «Sí, soy Brebner, del Departamento de Arte Caldeo. Están sudando la gota gorda aquí. Hemos descubierto que alguien ha conseguido meterse en la segunda sala griega interior y ha saqueado algunas de las vitrinas. Estamos en un apuro». «¿Qué se han llevado?», preguntó Carrados. «Hasta ahora solo podemos hablar definitivamente de alrededor de 6 colecciones de monedas griegas, de 100 a 120 más o menos». «Son muy importantes». La línea le devolvió un cáustico aullido con un aire de risa trágica. «Vaya, pues sí, yo diría que sí. El ladrón parece que conocía el oficio. Son las monedas más importantes del mejor periodo numismático. Siracusa, Mesina, Crotón, Anfípolis, Eumenes, Ebainetos, Quimons. Lo más importante ha desaparecido». Carrados dejó escapar un gruñido feroz. No había entre aquellas monedas ni una sola que él no hubiera manipulado con fervor numismático. «¿Qué están haciendo para...?» preguntó.
El señor Brickwell ha ordenado llamar a Scotland Yard y se nos ha aconsejado que no lo hagamos público todavía. No queremos que lo sepa nadie, si no le importa, señor. Sí, eso está bien. Es por esa razón por la que solo quería hablar con usted personalmente. Se lo estamos notificando a los principales anticuarios y posibles coleccionistas a quienes podría ofrecerles las monedas, o algunas de ellas, si los ladrones creen que no nos hemos dado cuenta todavía. Considerando que se trata de piezas muy especializadas, creemos que no hay ningún peligro de que el botín se venda a un prestamista o a un coleccionista numismático, así que estamos corriendo muy pocos riesgos al no comunicar públicamente la pérdida. Sí, probablemente sea así, contestó Carrados. ¿El señor Brickwell desea que haga algo? Solo una cosa, señor. Si le ofrecen a usted un lote sospechoso de monedas griegas u oye hablar de ellas, nos gustaría que les echara un vistazo. Quiero decir, que se asegurase de que no son las nuestras, y si piensa usted que lo son, que se lo comunique a Scotland Yard de inmediato. Por supuesto, contestó el ciego. Dígale al señor Brickwell que puede confiar en mí si me entero de algo. Dele recuerdos de mi parte y dígale que siento la pérdida como si fuera una pérdida mía personal. Creo que usted y yo no nos conocemos, ¿verdad, señor Brabner? No, señor, dijo la voz telefónica con timidez, pero espero tener ese placer en el futuro. Tal vez este desgraciado asunto me conceda una oportunidad en ese sentido. Es usted muy amable, dijo Carrados para corresponder al cumplido. De todos modos, iba a decir que tal vez no conozca usted mi debilidad, pero he pasado muchas horas de agradable placer con esa maravillosa colección. Por eso hablo de un asunto que me atañe de forma personal. Adiós. Carrados estaba de verdad conmocionado por la pérdida de las monedas antiguas, aunque su preocupación quedó atemperada por una reflexión. Las monedas acabarían de manera inevitable regresando al museo. Que su restitución pudiera implicar pagar un rescate de varios miles de libras era el detalle menos relevante de la cuestión. El único pensamiento sobrecogedor era que el botín, por culpa del acoso policial o por ignorancia, pudiera acabar en una fundición. Esa espantosa idea, remota pero posible, era suficiente para quitarle el hambre al animoso ciego. Esa noche estaba esperando al inspector Biddle, que seguramente vendría obsesionado con su propio caso, pero él era incapaz de apartar de su mente los detalles que le había comunicado Brebner. Estaba aún muy preocupado por la posibilidad de que destruyeran las monedas, acompañado por el indiferente Greatorex que se encontraba a su lado cuando se presentó en el estudio Parkinson. Tras la cena, Carrados había permanecido más tiempo del acostumbrado en el salón, fumando sus perfumados cigarrillos turcos en silencio. «Una dama desea verle, señor», anunció Parkinson. «Dice que usted seguramente no conocerá su nombre, pero que su caso le interesará mucho». La modalidad de la comunicación era lo bastante rara como para llamar la atención de ambos hombres. «Tú tampoco la conoces, Parkinson, ¿verdad?», preguntó Max. Durante unos breves segundos pareció que al imperturbable Parkinson le había comido la lengua un gato. Luego se entregó a las congojas más ceremoniosas. «Lamento decir que no puedo recordar su nombre, señor», dijo por fin. «Lo mejor será que me ocupe yo de ella, señor», sugirió Greatorex con generosa confianza. «Seguramente será una criada». El generoso ofrecimiento fue declinado con una sonrisa y una negación con la cabeza. Carrados se volvió a su mayordomo. «Estaré en el estudio, Parkinson. Hazla pasar allí dentro de 3 minutos. Tú quédate aquí y fuma otro cigarrillo, Greatorex. Cuando termines, o ya la habré despedido o me habrá interesado mucho lo que tenga que contarme». 3 minutos después, Parkinson abría la puerta del estudio. «La dama, señor», anunció. Si hubiera tenido la posibilidad de ver, Carrados habría tenido la impresión óptica de una mujer joven de generosa figura, ataviada con un vestido sencillo casi vulgar. Llevaba un velo ligero, pero apenas servía para ocultar el poco atractivo rostro que había debajo. Sus rasgos eran cetrinos y su labio superior parecía un poco oscurecido por un bigotillo algo más que incipiente, típico de las morenas del sur.
Y eso no era lo peor, porque una llamativa erupción cutánea parecía haberle atacado diversas partes de la piel. Cuando entró en la sala, hizo un repaso a toda la estancia y a su ocupante con una mirada callada pero incisiva. «Por favor, tome asiento, señora. ¿Quería verme usted?» El espectro de una modesta y humilde sonrisa pareció revolotear en la boca de la mujer cuando se sentó por fin, y en ese momento su rostro pareció menos atractivo aún. Su mirada se detuvo durante unos instantes en una caja que había sobre la mesa, y cualquiera habría dicho que sus ojos brillaron durante unos segundos. Entonces contestó: «¿Usted es el señor Carrados en persona?» Carrados asintió con una sonrisa y cambió de posición apenas 1 milímetro, seguramente para poder captar mejor el curioso acento de la mujer. «¿El gran coleccionista de antigüedades?» «Algunas cosillas tengo», admitió con precaución. «Tiene que perdonarme, señor, si mi manera de expresarme no es del todo correcta. Yo vivía en Nápoles con mi madre y alquilábamos habitaciones, principalmente a gl'inglesi y gl'americani. Yo entendía algunas palabras, pero cuando me casé y me fui a vivir a Calabria, he perdido mucho, ¿cómo se dice? Práctica. Sí, eso es, he perdido práctica». «Es excelente», dijo Carrados. «Estoy seguro de que vamos a entendernos a la perfección». La mujer lanzó una mirada penetrante a su interlocutor, pero la expresión del ciego permanecía tranquila y amable como siempre. Entonces la mujer continuó: «Mi marido se llama Ferralla, Miguel Ferralla. Tenemos unas viñas y una pequeña propiedad cerca de Forzana». Se detuvo entonces para observarse las puntas de los guantes durante un tiempo tal vez excesivo. «Señor», estalló al fin con cierta vehemencia, «las leyes de mi país no son muy buenas». «Por lo que yo sé, en ninguna parte lo son», dijo Carrados. «Me temo que su país no es único en eso». «En Fuenzana hay un pobre labriego, Gianverde, ese es su nombre», continuó la mujer entregándose a su narración sin reservas. «Estaba un día cavando en la viña de mi marido, cuando el azadón golpeó contra algo duro. «Vaya», dijo Gian, «¿pero qué tenemos aquí?» Y entonces se arrodilló para ver qué era. Era una ánfora de arcilla roja, señor, como las que solían utilizar antiguamente, y estaba llena de monedas de plata. Gian es pobre, pero muy sabio. ¿Qué iba a hacer? ¿Llamar a las autoridades? No, sabe que todos son unos corruptos. Llevó a mi casa lo que había encontrado y se lo enseñó a mi marido, porque sabe que mi marido es un hombre honrado. Mi marido también es un hombre muy decidido, muy ágil de pensamiento. Gian, le dijo, mantén la boca cerrada, de eso dependerá tu fortuna. Gian lo comprende, porque confía mucho en mi marido, y hacen una señal de compromiso mutuo, y deja las monedas y vuelve a la viña a cavar. Mi marido entiende un poco de todas estas cosas, pero no mucho. Fuimos a ver las colecciones de Messina y de Nápoles e incluso las de Roma, y allí vimos otras monedas de plata parecidas, y supimos entonces que tenían un grandísimo valor. Son de diferentes tamaños, pero la mayoría serán como una lira y de un grosor más o menos de 2. Por otra parte, tienen grabada como la cabeza de una divinidad pagana, y por la otra, son tantas cosas que ya ni me acuerdo. Con un gesto que parecía hablar de la imposibilidad de abarcar el mundo entero, quiso dar a entender la inmensa variedad de dibujos y formas que había en las monedas. «Tal vez una viga o una cuadriga», sugirió Carrados. «¿Un águila que lleva en las garras una liebre? ¿Una figura con guirnalda volando con un trofeo de armas? ¿Algo así?» «Sí, bene», exclamó la señora Ferralla. «Usted me entiende, ya me doy cuenta, señor. Hemos sido muy precavidos, porque por todas partes hay malvados y leyes injustas. Verá, incluso está prohibido sacar estas cosas fuera del país,
pero si intentamos disponer de ellas en casa, nos las quitan y nos multan, porque son tesoro trovato, es decir, que es un tesoro encontrado y que pertenece al Estado. Pero son monedas que ha encontrado el pobre Jean y que han estado allí enterradas durante siglos en las tierras de mi marido. ¿Así que las ha traído a Inglaterra? Sí, señor. Todo el mundo dice que este país es la tierra de la justicia y de los nobles ricos que compran estas cosas a buen precio. Y como yo hablo un poco su lengua, pensamos que eso nos ayudaría. ¿Debo entender entonces que tiene usted aquí las monedas? ¿Puedo verlas? Las tiene mi marido. Puedo traérselas a usted, pero primero me tiene que dar su parola d'onore de un señor inglés de no traicionarnos, ni de hablar de esto con nadie. Carrados ya había previsto esta eventualidad y decidió aceptarla. Si esa promesa contraída a propósito de un tesoro encontrado lo iba a obligar a ignorar los robos del Museo Británico o no, eso sería un asunto de consideraciones posteriores. La prudencia exigía que investigara la oferta de inmediato y poner reparos a las condiciones de la señora Ferralla podría resultar fatal para cumplir con ese objetivo. Si las monedas eran, como había pocas razones para dudar, el producto del robo, un modesto rescate podía ser el medio más seguro de recuperar y preservar aquel tesoro, siempre en el caso de que Carrados ofreciera sus servicios como intermediario necesario. «Le prometo lo que me pida, señora», aseguró él en consecuencia. «Es suficiente», afirmó la mujer. «Ahora le llevaré al lugar donde están las monedas. Es imprescindible que me acompañe usted solo, porque mi marido está muy asustado en este país, ya que no entiende ni una palabra de lo que se habla, y está tan angustiado que gritaría «¡Estamos rodeados!» si me viene a acudir con 2 extraños a la casa. Cada vez está más angustiado y temeroso mi marido. Imagínese, tiene constantemente en el fuego un caldero de plomo derretido y no dudaría en arrojar en él todo el tesoro y destruirlo para siempre si se creyera en peligro». «Vaya», murmuró Carrados para sí. «Una precaución extraordinaria para un simple agricultor de Calabria». «Muy bien», asintió al final en voz alta. «Iré con usted y solo. ¿Dónde está ese lugar?» La señora Ferralla buscó algo en un monedero viejo que sacó de su bolso raído y sacó un pedazo de papel. «Como la gente a veces no entiende mi forma de hablar», explicó. «Sete Herringbone». «¿Le importa?», dijo Carrados tendiendo la mano. Cogió el papel y tocó la escritura con la yema de los dedos. «Ah, sí, en el número 7 de Hurstbourne Place. Está al final de Hurstbourne Park, ¿no?». Y como si no se diera cuenta, dejó el papel en su escritorio mientras hablaba y se levantaba. «¿Cómo ha llegado hasta aquí, señora Ferralla?». La señora Ferralla observó la acción descuidada de Max con una discreta sonrisa que no se tradujo en su voz. «En autobús, primero uno y luego otro, preguntando cada vez que cambiaba. Oh, ha sido un viaje interminable», suspiró la mujer. «Mi conductor no trabaja esta noche y no esperaba tener que salir, pero llamaré a un taxi y lo tendremos a la puerta en un momento». Despachó las órdenes de inmediato y luego, cogiendo el teléfono interno de la casa, se puso en contacto con Greatorex. «Voy a dar un paseo a Hurstbourne Park», le dijo. «No me esperes, Greatorex, pero si viene alguien diciendo que quiere verme, dile que supongo que no estaré fuera más de 1 hora». Parkinson estaba deambulando en el vestíbulo. Con una obsequiosidad bastante inusual, le entregaba a su señor una serie de objetos que nadie le había pedido. Los rasgos escasamente atractivos de la señora Ferralla parecían ejercer una secreta fascinación sobre este criado por lo general complaciente, porque en varias ocasiones la dama detectó en sus ojos la mirada huidiza del culpable. Pero las incongruencias del mayordomo apenas si retrasaron un par de minutos la apertura de la puerta. «¿No quiere que le acompañe, señor?», preguntó, expresando claramente en su tono de voz que sería mucho mejor que lo hiciera. «En esta ocasión no, Parkinson». «Muy bien, señor. ¿Se le puede llamar a una dirección concreta en caso de que sea requerido, señor?» «El señor Greatorex tiene instrucciones al respecto». Parkinson se hizo a un lado. Todos sus recursos se habían agotado.
La señora Ferralla dejó escapar una risilla burlesca cuando ambos bajaban la escalera para dirigirse hacia el taxi. «Me parece que su mayordomo cree que voy a comérmelo usted, señor Carrados», dijo con indisimulada alegría. Carrados, que conocía la clave del desasosiego de su ayudante, habitualmente imperturbable, pues él mismo había reconocido en la señora Ferralla a la angelical Nina Brom, famosa por el incidente del tetradracma siciliano, desde el momento en que abrió la boca, no tuvo más remedio que admitir el valor de la audacia de aquella mujer. Pero no fue hasta media hora más tarde cuando Parkinson se dio cuenta de todo. El inspector Biró acababa de llegar y estaba hablando con Greatorex cuando el responsable mayordomo, que había estado escrutando su memoria en soledad, los interrumpió. Más conmocionado que nunca en su vida y sin apenas resuello, dijo: «¡Las orejas, señor! ¡Eran las orejas! ¡La he cogido por las orejas!», exclamó, y luego dio un paso a su relato de sospecha y reconocimiento y a sus temores presentes. Entretanto, las dos personas que eran objeto de su preocupación ya habían subido al taxi. «Al 7 de Hernsburg Place», le dijo Carrados al conductor. «No», terció la mujer con firmeza. «Déjenos al principio de la calle. No está lejos y podremos ir andando. Mi marido se volverá loco si, estando solo, piensa que el taxi es un coche de la policía. ¿Quién sabe qué podría ser?» «Bien, Breakage Road, al final de Hernsburg Place», corrigió Max Carrados. Entre los curiosos sobre este tipo de asuntos, Hernsburg Place tenía fama de ser la zona residencial más apartada y solitaria de la almendra central londinense. Semejante distinción se debía, es innecesario decirlo, a que era un callejón sin salida. Por un extremo estaba delimitado por el parque de Hernsburg, aunque no contaba en realidad con ningún acceso a esa zona recreativa. El lugar estaba ocupado enteramente por pequeñas casitas poco ostentosas, a medio camino entre la villa y el cottage, algunos aislados y otras pareadas, pero todas con el aderezo de jardines umbríos y amplios que ofrecían una cierta coherencia con el entorno. El agente inmobiliario local describía el lugar como un mundo deliciosamente antiguo o absolutamente moderno, dependiendo de las necesidades de los interesados. El taxi fue despedido en la esquina y la señora Ferralla guió a su acompañante por el silencioso y desierto lugar. Había empezado a hablar con renovado vigor, pero su incesante verborrea solo sirvió para que Carrados confirmara el hecho ineludible de que aquella mujer iba disfrazada. «Espero que no se le despiste la casa por estar pendiente de mí. Número 7, señora Ferralla», indicó. «No, por supuesto que no», replicó la mujer enseguida. «Está un poco más allá. Los números empiezan por el otro extremo, pero ya casi estamos. ¡Ecco!». Se detuvo frente a una cancela y la abrió, guiando a una Max Carrados. Cruzaron el jardín, húmedo y perfumado por los destilados aromas del rocío nocturno. Mientras la mujer volvía a cerrar la cancela, Max se aventuró a avanzar un poco. Se le cayó el sombrero. «¡Oh, qué torpeza!», dijo a modo de disculpa, recogiéndolo del escalón en que había caído. «Mis viejos impulsos y mis actuales imposibilidades, en fin, señora Ferralla». «La prudencia se aprende por experiencia», dijo la señora sabiamente. Apenas podía saber, pobre mujer, que mientras profería ese manido aforismo, amparado por la oscuridad y por su sombrero, Max Carrados acababa de destrozar su anillo de sello raspando un 7 dorado en el escalón del jardín, para fijar su localización en caso de que fuera necesario. Un callejón sin salida que se numeraba desde el extremo que estaba cerrado, sin duda merecería una investigación. «Raras veces», replicó Max al refrán de la mujer, «uno siempre acaba arriesgándose. ¿Ya estamos?». La señora Ferralla abrió la puerta principal con una llave. Luego le sacó la cerradura y permitió que Carrados avanzara a lo largo de un estrecho vestíbulo. La estancia en la que entraron estaba en la parte trasera de la casa y desde ese lugar, por lo tanto, se veía el parque. La puerta se cerró tras ellos. «El famoso señor Carrados»,
anunció la señora Ferralla con un tonillo de triunfo en su voz. Saludó con la mano en dirección a un hombre enjuto y sombrío que se encontraba junto a la puerta cuando entraron. «Mi marido», dijo a modo de presentación. «Le damos la bienvenida más fraternal a nuestro humilde morada», comentó el hombre con el mismo tono burlón. «Esto es maravilloso». «El todavía más famoso Monsieur Dompierre, ¿me equivoco?», replicó Carrados amablemente. «Es un honor conocerle». «¿Usted lo sabía?», exclamó el Dompierre de su primer caso con aire incrédulo. «Mira, fogonero, estabas en lo cierto y te debo 100 liras. ¿Quién te reconoció, Nina?» «¿Cómo quieres que lo sepa?», preguntó la verdadera señora Dompierre con gesto confuso. «Supongo que el propio ciego». «No halaga usted mucho a su encantadora esposa si supone que uno puede olvidarla tan pronto», terció Carrados. «¿Y eso que es usted francés, Dompierre?» «Lo sabía, señor Carrados», insistió Dompierre, «y sin embargo ha venido. ¿Es usted un héroe o un loco?» «Un entusiasta, que es la palabra que sirve para ambas cosas», contestó la mujer. «¿Qué te dije? ¿Qué pasaba si no te reconocía? ¿Lo ves?» «Exagera usted mucho, señor Dompierre», terció Carrados. «Quizá pueda colaborar con su empresa. Tal vez lamente las circunstancias y la necesidad, pero estoy aquí para hacer todo lo que esté en mi mano. Permítame ver los objetos de los que ha hablado la señora y luego consideraremos los detalles y el precio, tanto para mí como para otros». No hubo una contestación inmediata. De la garganta de Dompierre salió una risilla ahogada y de la de su señora una carcajada que acompañó un gesto de desprecio. Aquella fue una de las escasísimas ocasiones en la vida de Max Carrados en que se encontró totalmente perdido. Por instinto giró su rostro hacia el otro ocupante de la estancia, al que habían llamado fogonero, y a quien había situado con claridad junto a la ventana. «Este desafortunado asunto por fin me ha concedido la oportunidad de conocer a este caballero», dijo una voz familiar. Durante un terrible instante, el universo se paralizó en torno a Carrados. Entonces, con el estrépito y el escándalo de un abrumador tumulto mental, toda la estrategia se le reveló sin ninguna duda, como las secciones de un gigantesco puzzle que se ordena delante de uno. No había habido ningún robo en el Museo Británico. Aquella trama era tan ficticia como el cuento, intencionadamente falso e infantil, del tesoro encontrado. Carrados reconoció entonces que una historia habría sido del todo ineficaz sin la otra y que las dos juntas habían resultado convincentes, y mientras asumía con dolor lo humillante de la situación, no podía evitar sentir una pizca de admiración ante lo ingenioso, la elaboración de hipótesis sobre las posibles inferencias del plan. De nuevo, era el conocido artificio del grave peligro enmascarado tras una aparente trampa preparada con torpeza. Y él había caído como un tonto. «Así que ustedes», añadió aquella misma voz, «Carrados, Max Carrados, de cuya perspicacia depende nuestro gobierno actual, digamos, para ser justos, para capturar a los indeseables extranjeros. Mi país, oh, mi país». «¿De verdad es el señor Carrados?», preguntó Dompierre con un educado sarcasmo. «¿Estás segura, Nina, de que no nos has traído a un poli de Scotland Yard?» «Basta, ya está aquí lo tenéis, ¿qué más queréis? No os burléis del pobre ciego», replicó la señora Dompierre con una dudosa amabilidad. «Eso era exactamente lo que me estaba preguntando», dijo Carrados con tranquilidad. «Estoy aquí. ¿Qué quieren de mí? Tal vez usted, señor fogonero». «Discúlpeme. Fogonero es un apelativo meramente coloquial cuyos orígenes están en un incidente nimio de mi carrera relacionado con un barco. El caso ilustra bien la debilidad infantil de las clases criminales para otorgar alias, junto con su lamentable incapacidad para la invención. Mi nombre real es Montmorency, señor Carrados. Eustace Montmorency». «Gracias, señor Montmorency», dijo Carrados con gesto grave. «Estamos en lados opuestos de la mesa de juego esta noche,
pero me habría sentido orgulloso de haber estado con usted en el cuarto de calderas del Benvenuto. Fue un placer, murmuró el caballero inglés. Ahora tenemos otros negocios entre manos. Oh, desde luego, admitió Carrados. No me estaba quejando, pero creo que ya es hora de que se me diga, y me estoy dirigiendo a usted, por qué se me ha engañado con un señuelo y con qué propósito. El señor Montmorency se volvió hacia su cómplice. Don Pierre, señaló con gran claridad, ¿por qué el señor Carrados está de pie? ¡Ah, oh cielos!, exclamó la señora Don Pierre con aire de trágica resignación, dejándose caer en un sofá. «Scusi», farfulló Don Pierre, y con elegancia burlesca le acercó una silla al invitado. «Su curiosidad es natural», añadió el señor Montmorency, lanzando una gélida mirada a las bufonadas de su cómplice. «Aunque realmente creo que a estas alturas ya debería haber sospechado la verdad. De hecho, estoy seguro de que ya lo sabe, señor Carrados, y solo está intentando ganar tiempo. Por esa razón, porque así se convencerá de que no hay nada que temer, no me importa satisfacer su curiosidad». «Será mejor que te des prisa», murmuró Don Pierre con cierta inquietud. «Gracias, Bill», dijo el inglés con divertido descaro. «No olvidaré informar de tus habilidades al rasojo. Sí, señor Carrados, como usted ya habrá supuesto, es por el asunto de la condesa X, por lo que usted ha acabado metido en este lío. Estoy seguro de que apreciará el halago que subyace en esta reclusión temporal. Cuando las circunstancias favorecieron nuestros planes y Londres se convirtió en el lugar inevitable del encuentro, usted, y solo usted, se interpuso en nuestro camino. Imaginamos que la policía acabaría consultándole y francamente temíamos su intervención. Y en efecto, fueron a consultarle. Supimos que el inspector Biddle le visitó hace un par de días y que no tenía ningún otro caso entre manos. Era importantísimo que usted no hiciera absolutamente nada en 3 días, y por eso está usted aquí. Comprendo, asintió Carrados. Y ahora que me tienen aquí, ¿cómo piensan retenerme? Por supuesto, hemos estado pensando en ello. De hecho, hemos alquilado esta casa amueblada con esa única intención. Podemos hacer 3 cosas. La primera, bastante agradable, depende de su buena voluntad. La segunda, más drástica, la pondremos en marcha si se niega. Y la tercera, pero de verdad, señor Carrados, espero que no me obligue siquiera a hablar de esa tercera opción. Comprenderá usted que para mí es bastante embarazoso contemplar la idea de que 2 hombres en plenas facultades tengan que utilizar siquiera la más mínima fuerza física contra una persona ciega e impotente. Espero que usted sea razonable y acepte lo inevitable. Lo inevitable es la única cosa que invariablemente acepto, contestó Carrados. ¿De qué se trata? Tiene que escribir una nota a su secretario explicando que lo que ha averiguado en el número 7 de Hernsbourne Place hace imprescindible que usted viaje de inmediato al extranjero durante unos cuantos días. Por cierto, señor Carrados, aunque esta casa está en Hernsbourne Place, no es el número 7. Vaya por Dios, suspiró el prisionero. Parece que no tengo salida y que me han cogido en todas. Una precaución elemental. La idea de sugerir una calle distinta la rechazamos por considerarla demasiado arriesgada cuando lo trajéramos aquí. Continuamos. Para que su mensaje tenga verosimilitud, ordenará a Parkinson que tome el primer barco mañana con todo lo necesario para una corta estancia en el extranjero y que espere en Mascot, como siempre, hasta que usted llegue allí. Muy convincente, asintió Carrados. ¿Y dónde voy a estar en realidad? En una encantadora cabaña totalmente aislada en la costa sur. Atenderemos todas sus necesidades. Hay una barca. Puede ir a remar o a pescar si quiere. Lo llevaremos en coche y cuando todo termine lo dejaremos en su puerta. Será una agradable estancia de unos cuantos días. Yo a veces paso temporadas allí. Su recomendación resulta interesante. Suponga, aunque sea solo por curiosidad, que me niego a ir. Acabará yendo de todos modos, pero se le tratará de acuerdo con su comportamiento. El coche que lo va a trasladar está esperando en este momento en un punto acordado al otro lado del parque. Saldremos por el jardín trasero,
cruzaremos el parque y lo meteremos en el coche, quiera o no quiera. ¿Y si me resisto? El hombre, casi humorísticamente se había llamado a sí mismo Eustace Montmorency, se encogió de hombros. «No sea idiota», dijo con amabilidad. «Usted sabe con quién está tratando y el tipo de riesgos que estamos corriendo. Si se atreve a gritar o a ponernos en peligro en un momento tan crítico, no dudaremos en silenciarlo del modo más efectivo». El ciego sabía que no era una amenaza vana. A pesar del aire de humor y diversión que parecía envolver todo el asunto, Max sabía que estaba en manos de hombres desesperados que actuarían con sangre fría. La ventana tenía cortinas y estaba cerrada a cal y canto, y la puerta tenía la llave echada. Y era muy posible que una de aquellas personas estuviera apuntándole con un revólver. Era más seguro que sus carceleros tenían acceso a ese tipo de armas. «Dígame qué tengo que escribir», dijo al final, con tono de rendición en la voz. Don Pierre se ensortijó los bigotes en señal de aprobación. La mujer dejó escapar una risa desde su sofá y cogió un libro, observando a Montmorency por encima de las páginas. Y respecto al otro hombre, este ocultó su satisfacción encargándose de los aspectos prácticos del caso, colocando en la mesa que había delante de Carrados todos los accesorios para la escritura. «Escriba con sus propias palabras el mensaje que acabo de indicarle». «Tal vez parecería bastante más natural que yo escribiera la nota en una página de la agenda que siempre llevo conmigo», sugirió Carrados. «¿Y por qué quiere que parezca más natural?», preguntó Montmorency con una suspicacia apenas disimulada. «Bueno, si su plan sale mal, y eso va a repercutir en mí, entonces me interesa que salga bien, sí», contestó. «Muy bien», dijo entre risas Don Pierre, y procuró evitar la gélida mirada del señor Montmorency encendiendo la lámpara eléctrica de mesa para iluminar al ciego. La señora Don Pierre se rió de un modo estridente. «Gracias, señor», dijo Carrados, «lo ha hecho usted perfectamente. Lo que para ustedes es luz, para mí es calor, energía, inspiración. Ahora vayamos al asunto». Sacó la agenda de la que había hablado y tranquilamente procedió a abrirla sobre la mesa que tenía delante. Mientras tanto, su mirada agradable y sosegada recorrió la estancia de un modo por el que resultaba difícil creer que existieran unas persianas de impenetrable oscuridad entre sus ojos y el mundo. Su mirada se detuvo durante un instante en los dos hombres que se encontraban delante de la mesa. Descubrió también que la señora Don Pierre estaba recostada en un sofá a su derecha y calculó las proporciones en aquella estancia alargada y estrecha. Sus ojos parecieron distinguir también la posición de la ventana en un extremo y la puerta casi en el otro, e incluso pareció que había podido distinguir la posición de la bombilla eléctrica que prendía del techo y que hasta ese momento había sido la única fuente de iluminación de la estancia. «¿Prefiere el lápiz?», preguntó Montmorency. «Lo uso generalmente para tomar apuntes casuales, pero para ocasiones como esta», añadió, tocando la punta del lapicero para valorar si estaba afilado. Atentos a cualquier indicio de rebelión, los carceleros observaron a Carrados cuando éste sacó de su bolsillo una insignificante navajita y comenzó a afilar el lapicero. ¿Acaso se le pasó por la cabeza dejarse llevar por la locura y forzar la resolución del caso con aquella arma ridícula? Don Pierre retorció el rostro en una expresión más feroz y llevó la mano al mango de su puñal con desconfianza. Montmorency observó durante unos instantes y luego, silbando levemente para sí mismo, se acercó a la ventana, evitando la mirada escrutadora de Nina. Entonces, de un modo repentino y sobrecogedor, ocurrió del modo más inesperado. Carrados había estado dando los últimos cortes al lapicero, afilándolo sobre la mesa. No había hecho ningún movimiento repentino, ningún gesto violento que pudiera alertar a sus captores. Simplemente la pequeña hoja afilada había ido acercándose cada vez más al cable de la luz, y de repente, por sorpresa, toda la habitación quedó en la más absoluta oscuridad. «¡A la puerta, Dom!», gritó Montmorency de inmediato. «Yo estoy en la ventana, no le dejes pasar y todo irá bien». «Yo estoy en la puerta», respondió Don Pierre. «No intentará pasar», dijo la voz pausada de Carrados desde un extremo de la estancia.
Estamos exactamente donde yo quería que estuviéramos. Ambos están en mi punto de mira. Si alguien se mueve, le dispararé. Y recuerden que dispararé a lo primero que oiga moverse. No me guío por la vista, sino por el sonido. Pero, ¿qué significa esto?, tartamudeó Montmorency, ahogado en el grito de la señora Dompierre. Esto significa que ahora estamos en igualdad de condiciones. 3 hombres ciegos en una habitación a oscuras. La ventaja numérica que poseen ustedes se equilibra por el hecho de que están fuera de su elemento, y yo estoy en el mío. Dom, susurró Montmorency en mitad de la oscuridad, enciende una cerilla, yo no tengo. Yo en su lugar no lo haría, Dompierre, advirtió Carrados con una breve risa. Podría resultar peligroso. Enseguida su voz adquirió tonos más lúgubres. Suelte esa caja de cerillas, gritó. Está jugando al borde de su tumba, tonto. Que la suelte, le digo. Quiero oír cómo cae al suelo. Se escuchó un suspiro, casi demasiado corto como para llamarlo una pausa, y luego el leve golpecito de algo que caía sobre la alfombra junto a la puerta. Los 2 carceleros parecían estar conteniendo la respiración. Muy bien. La voz agradable de Max recuperó su control habitual. ¿Por qué no podemos hacer que las cosas sean más agradables? Me disgustaría mucho tener que disparar, pero creo que ustedes no han comprendido exactamente cuál es la situación. Recuerden que no correré el menor riesgo. Y usted, señor Montmorency, recuerde también, por favor, que hay gatillos automáticos tan sensibles que se disparan al menor roce. Se lo recuerdo por su propio bien, porque si se equivoca e intenta atacarme en la oscuridad, el ruido me dará una décima de segundo de ventaja, lo suficiente como para acabar con usted. ¿Conocen por casualidad el local de Zingy en Mercer Street? ¿La galería de tiro?, preguntó el señor Montmorency un poco abatido. La misma. Si salen de esta vivos y están interesados, tal vez puedan pedirle a Zingy que les muestre mi tarjeta, porque las guarda. 7 disparos a 20 yardas. El objetivo lo componen 4 relojes. Ninguno de ellos hacía tanto ruido como los que llevan ustedes. Lo guarda como una curiosidad. Yo no llevo reloj, murmuró Dompierre, expresando sus pensamientos en voz alta. No, señor Dompierre, pero llevo un corazón, y no precisamente en la manga, dijo Carrados. Y ahora mismo está latiendo tan fuerte como el reloj del señor Montmorency. También ocupa un lugar central, así que me equivocaré menos al disparar. Ah, sí, está bien, ahora respire con naturalidad, dijo, porque el infeliz Dompierre había dejado escapar un jadeo de angustia y aprensión. Un reloj o un corazón no representan ninguna diferencia para mí, y contener durante mucho rato la respiración puede resultar realmente doloroso. Monsieur, dijo Dompierre angustiado, no teníamos ninguna intención de hacerle daño, se lo juro. Ese hombre no ha dicho más que tonterías. Como mucho, solo le habríamos atado y amordazado, señor. Cuidado, matar a una persona es muy grave. Para usted, no para mí, fue la amable contestación de Max. Si ustedes me matan, serán ahorcados por ello. Pero si yo les mato, me condecorarán. Pueden imaginar la escena, un tribunal amigable y comprensivo, la enumeración de sus villanías y crímenes, la historia de mis sufrimientos y humillaciones, y luego, con pasos dubitativos y manos temblorosas, el ciego inválido se dirige al estrado para declarar: ¡Oh, qué conmoción! No es muy justo, ya lo sé, pero creo que puedo matarles a todos ustedes con la absoluta certeza de que se me eximirá de cualquier responsabilidad. Por favor, no juguetee con los pies, señor Dompierre. Ya sé que no se está moviendo, pero podría cometer un error y dispararle. Antes de morir, dijo Montmorency, y por alguna razón dejó escapar en la oscuridad una carcajada poco convincente. Antes de morir, señor Carrados, me encantaría saber realmente qué ha hecho para que se fuera la luz. ¿No ha sido una casualidad? Sería muy poco generoso por mi parte pensar que está usted intentando ganar tiempo. Debería saber usted qué ha ocurrido, pero como no tengo nada que temer por retrasar las cosas un poco, no me importa decírselo. Tenía en la mano una navajita muy afilada, inútil, como usted imaginará, si quisiera utilizarla como arma. Delante de mis narices tenía el cable de la lámpara eléctrica. Lo único que tenía que hacer era conectar la navaja con el cable y provocar un cortocircuito. Todas las luces de la casa se apagaron y en el cuadro eléctrico del vestíbulo encontrará usted un fusible quemado.
Usted, tal vez, pero la experiencia del señor Dompierre en el mundo del dorado y el plateado debería de haberle enseñado algo sobre los elementos básicos de la electricidad. ¿Y cómo sabía usted que hay un cuadro eléctrico en el vestíbulo?, preguntó Dompierre con amargo resentimiento. Mi querido Dompierre, ¿por qué pierde el tiempo con esas preguntas tan vanas?, replicó Max Carrados. ¿Eso qué importa? Podría estar en el sótano, ¿qué más da? Cierto, terció Montmorency. Lo único que ahora nos importa... Pero está en el vestíbulo a 9 pies de altura en la pared, farfulló Dompierre con rencor. Y sin embargo, él que es ciego... Lo único que ahora importa, repitió el inglés, ignorando con toda su crudeza las palabras de su cómplice, es saber qué piensa hacer al final, señor Carrados. El final es difícil de prever, fue la contestación. Por ahora me interesa mantener la situación tal y como está. Puede que las primeras luces del amanecer nos encuentren así, en esta situación, pero no, porque nosotros sabemos que la habitación está cerrada a cal y canto y condenada a una total y absoluta oscuridad permanente. Puede que al amanecer Dompierre se caiga redondo de sueño contra la puerta. Yo, por desgracia, malinterpretaré sus intenciones y le pegaré un tiro. Oh, perdón, señora, debería haber recordado que usted... Pero por favor, no se mueva. Le ruego, señor. No me ruegue nada y quédese sentada sin moverse. Muy probablemente será el señor Montmorency quien primero caiga rendido por el sueño después de todo. Entonces, anticiparemos ese inconveniente, dijo el caballero citado, hablando con renovado brío. Jugaremos la última mano de la partida con las cartas sobre la mesa, si le parece. Nina, el señor Carrados no te hará daño, pase lo que pase. De eso puedes estar segura. Cuando llegue el momento, levántate y... Una consideración, interrumpió Carrados con firme decisión. Mi situación es tan precaria que no pienso correr riesgos. Como usted dice, no voy a herir a la señora Dompierre. Así que por lo tanto ustedes dos, los caballeros, serán rehenes de su buen comportamiento. Si ella se levanta del sofá, usted, Dompierre, caerá. Y si se atreve a dar un paso, el señor Montmorency será el siguiente. No te muevas, carísima, dijo el marido, angustiado y con aterrada ansiedad. Podría equivocarse y dispararte a ti. Encontraremos algún modo de... No se atreverá, señor Carrados, gritó Montmorency por primera vez, decidido a mostrar indicios de no amedrentarse en aquel duelo de nervios. No se atreverá a disparar, Dompierre. A sangre fría y sin mediar provocación. Ningún jurado le creería. Este caballero tampoco le hace justicia, señora, dijo el ciego con irónica galantería. Puede que la acción sea un poco despótica, lo admito, pero cuando usted, apropiadamente vestida y con su verdadero rostro, suba al estrado y yo diga: «Caballeros del jurado, ¿cuál es mi crimen? He convertido a la señora Dompierre en una mujer viuda». Entonces, ¿dudará usted de la gratitud de todo el mundo por mi acción? Le aseguro que no todos mis conciudadanos son murciélagos o monjes, señora. Dompierre respiraba con ansiedad, mientras desde el sofá llegaron sonidos de una emoción sofocada, pero sería difícil asegurar si la dama estaba anegada de un paroxismo de sollozos o de risas. Había pasado tal vez una hora desde la florida representación con la que la señora Dompierre había cerrado la trampa en la que había caído el detective ciego. Los minutos habían transcurrido, pero la escena permanecía inalterable en el interior de la casa, aunque dos de los ocupantes de la estancia se estaban devanando los sesos para dar con una manera de darle la vuelta a la situación en su provecho. Hasta ese momento, la terrible omnisciencia del ciego en la oscuridad y el respeto por su puntería, temor que él mismo se había encargado de infundirles, dominaba la situación. Pero aún no había salido el as de la baraja, y por fin llegó el momento en el que los delincuentes habían depositado todas sus desesperadas esperanzas. Hubo ruidos y movimientos en el vestíbulo, fuera de la estancia, y no eran los primeros, pero Carrados se había mostrado extrañamente indiferente a la nueva complicación. Ciertamente, Montmorency había hablado bastante alto y dando voces con la esperanza de alertar sobre el peligroso momento que estaban viviendo. Pero ahora estaba claro que iba a ocurrir algo, y para los delincuentes eso solo podía significar una cosa. Montmorency se dispuso a dar instrucciones de inmediato. «¡Agáchate, Dom!», gritó. «¡Tírate al suelo! ¡Entra, Guido! ¡Rompe la puerta! ¡Estamos retenidos!».
Se produjo una respuesta inmediata. La puerta, bajo la presión de los golpes de un ariete humano, reventó con un estallido. Los intrusos, 4 o 5 hombres serían, se quedaron petrificados en el umbral durante un instante, asombrados por la extraordinaria escena que la luz del pasillo y sus propias linternas revelaron. Con las caras pegadas al suelo, para presentar a la menor superficie del blanco a la puntería de Carrados, Dompierre y Montmorency permanecían tendidos en el suelo, uno junto a la ventana y el otro junto a la puerta. En el sofá, con la cabeza oculta en los cojines, la señora Dompierre intentaba ocultarse a la sucesión de gritos y violencia que preveía. Carrados no se había movido. Estaba con los codos apoyados en la mesa y los dedos entrelazados, y sonreía plácidamente ante la llegada de los nuevos visitantes. Por su actitud, comparada con la extravagancia de todos los que le rodeaban, daba la impresión de ser una complaciente divinidad moderna que estuviera presidiendo algún grotesco ceremonial de adoración pagana. «Vaya, inspector Beadle, no podía esperarme, ¿verdad?». Ese fue su saludo.